quiero compartir una escritura que tenemos registrada en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, donde dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Quiero, antes de comentar sobre ese versículo, dar un pensamiento que si nosotros vemos en la calle un perro flaco, sucio, pero que tiene un hueso que lo está tratando de sacarle algo porque es un hueso pelado, un hueso sucio y seco. Pero si tratamos de quitarle ese hueso sucio y seco, ¿qué va a hacer el perro? Nos va a gruñir, nos va a ladrar y tal vez hasta nos vaya a morder si tratamos de quitarle el hueso seco. Pero si le echamos una chuleta bien carnuda, él mismo va a soltar su hueso seco y se va a ir a comerse la chuleta. Así va a ser fácil quitarle el hueso seco. Déjeme decirle, querido amigo, que desde la antigüedad, desde que Adán pecó y el hombre cayó en pecado, desde que el hombre cayó en pecado, no ha querido soltar el hueso seco y sucio del pecado. Dios ha querido su paciencia, su benignidad, lo ha esperado. Ha esperado al hombre para que deje su hueso seco, el hueso seco y sucio del pecado, que solo le trae maldición, que solo le trae separación de Dios, que solo le trae maldición, solo le trae miseria, solo le trae quebranto, no le trae nada bueno. Como dice en Isaías capítulo 30, versículo 5, que para nada les es de provecho, y aún les será para vergüenza, para oprobio. El pecado es como una grieta en una pared que amenaza ruina. Una grieta en una pared que de repente se puede derrumbar. Así es el pecado. Es una grieta en una pared que amenaza ruina. Como dice en Isaías capítulo 30, versículo 13. Para nada es bueno el hueso seco del pecado, pero el hombre desde el principio no ha querido dejar su hueso seco. Caín no lo quiso dejar. Lamec tampoco. Los antediluvianos se entregaron a la maldad, se entregaron a la violencia y no quisieron dejar su hueso seco, aunque Noé les predicó. Y Dios les preparó un arca para que se salvasen del diluvio. Pero no quisieron dejar su hueso seco y sucio, su hueso del pecado. Y dice en 1 de Pedro 3:20 que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé.
Esperaba que el hombre cambiara su camino. Esperaba que el hombre cambiara de mente respecto al pecado, que soltara el hueso seco y no lo soltó. Y el resultado fue que Dios trajo el diluvio, se arrepintió de haber creado al hombre. Y solo Noé halló gracia y su familia, y entraron 8 personas en el arca. En los días de Sodoma y Gomorra también no quisieron soltar su hueso seco y sucio del pecado, del homosexualismo. Y Dios tuvo que ponerlos como ejemplo, haciendo llover fuego y azufre del cielo, y los puso por ejemplo de los que habrían de vivir malvadamente. Y así Egipto tampoco, como Sodoma y Gomorra, no quiso soltar el hueso seco del homosexualismo. Egipto no quiso soltar el hueso seco de los ídolos. Y Dios trató de mostrarles que solo había un Dios, que Él era el Dios vivo y verdadero, el que extendió los cielos como una cortina, que extendió la tierra con su gran poder, que puso en orden el mundo con su saber, que a su voz hace producir muchedumbre de aguas para regar la tierra, que es el que mantiene juntas las Pléyades y separadas las estrellas del Orión, el que hizo todas las cosas con su gran poder y con su brazo extendido, y que no hay nada que sea difícil para Él. Pero los egipcios no entendieron. Dios extendió su mano sobre Egipto y sobre los dioses falsos de Egipto, para que entendieran que solo había un Dios verdadero, y que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos no entendieron y siguieron con su hueso seco. Es que, ¿por qué el hombre quiere seguir aferrado con el hueso seco del pecado y no se quiere arrepentir? Pero ahí espera la paciencia de Dios con el hombre, con hombres que muchas veces menosprecian su grandeza, menosprecian su palabra, que oyen oír hablar de Cristo y lanzan menosprecios. Y ahí espera la paciencia de Dios para que se arrepientan. Romanos 2:4, como dice, o menospreciáis la benignidad de Dios, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios envió para que soltáramos nuestro hueso seco y sucio del pecado, envió a su Hijo para darnos a conocer las chuletas de Dios. Las chuletas de Dios, algo que sí nos nutre y nos alimenta, sus promesas. Ha preparado un reino eterno y glorioso, una gloria eterna para los que dejan su hueso seco y vienen a su Hijo. En Jesucristo tenemos las chuletas de Dios, las chuletas celestiales, para que soltemos el hueso seco del pecado. Pero el hombre es testarudo, el hombre no quiere soltar el hueso seco y sucio, está aferrado a ese hueso seco, porque no sabe más. Es lo que tiene toda su vida con el hueso seco y le es difícil soltarlo. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que en Cristo Jesús tenemos las chuletas celestiales, tenemos las promesas de Dios, tenemos el perdón, tenemos la gloria eterna, tenemos un reino venidero que ha sido preparado para los que le aman, tenemos en Él adopción como hijos, tenemos herencia eterna, tenemos todo lo bueno de Dios que quiere darnos, pero en su Hijo. Pero el hombre se tiene que arrepentir. El hombre tiene que, su benignidad nos tiene que guiar al arrepentimiento. Si el hombre quiere seguir en su camino torcido, se va a perder. Porque el arrepentimiento no es una opción, es un mandamiento. Hechos 17:13 dice, Dios habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, aquel a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el que murió en la cruz como nuestro precioso Salvador para darnos perdón y vida eterna, y que su sangre es la que nos limpia, fe en su sangre es la que nos limpia de nuestro pecado, ese mismo que murió como el sacrificio, pagando nuestra deuda, tomando nuestro lugar, es el mismo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El mismo que murió para ser salvador de los hombres es el mismo que juzgará los secretos de los hombres en el día en que Dios juzgará por Jesucristo todas las cosas. Según Romanos 2:16. Si tú no has experimentado las chuletas de Dios, las chuletas celestiales se encuentran en Cristo Jesús. Isaías 55:1, el Señor dijo algo: a todos los sedientos venid a las aguas, hablando de las aguas que Dios tiene para la humanidad, porque Él es fuente de agua viva. Él es una fuente que da vida. Pero lastimosamente muchos quieren seguir con su hueso seco. Israel quiso seguir con su hueso seco. Y Dios les dijo a través de Jeremías capítulo 2 versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, dejaron a el Señor fuente de agua de vida. Y así está la humanidad hoy en día. Prefiere su hueso seco del adulterio o de la fornicación. Otros el hueso seco del sodomismo, de la homosexualidad. El hueso seco de la idolatría. Ídolos que no ven, ni entienden, ni oyen. El hueso seco de la brujería, de la hechicería, de la mentira, de la estafa, del hurto, del homicidio, del odio, de la borrachera, de la prostitución, de la drogadicción, de las malas palabras vulgares que salen de la boca del hombre, porque su boca se ha vuelto como un sepulcro, que solo sale peste, solo sale olor de muerte. Así se ha vuelto la humanidad, ha acabado un hoyo y no quiere salir de él. No quiere las chuletas de Dios que se encuentran en Cristo Jesús. No quieren el perdón, no quieren la vida eterna, porque están aferrados a su hueso seco. Pero hoy es el día de salvación. Hoy vuélvete al Señor. En Cristo tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Dice 1 Juan 5:12, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Oh, a los hijos de Dios les espera la gloria eterna. Por eso Pablo dijo en 2 Timoteo 2:10, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oh, salvación del lago de fuego, preservados de ser echados al abismo, al infierno, pero súmele gloria eterna en su reino. Amén. ¿Qué más podemos pedir? En Cristo Jesús se nos ofrece el perdón, pero es para el que quiera dejar su hueso seco del pecado, el que se arrepienta, es un mandamiento de Dios. El Señor dijo, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Lucas 13:3, léelo allí. Amén. Y su mandamiento a los apóstoles fuera que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Quieres el perdón? Arrepiéntete. ¿Quieres el perdón? Arrepiéntete y ven a Cristo. ¿Quieres entrar en su reino? Arrepiéntete y ven a Cristo. Deja hoy tu hueso seco, porque de nada te va a aprovechar
solo será para ti, para vergüenza y para oprobio y para maldición. Pero los que vienen a Jesús, vienen para recibir vida, para ser librados, para que el Señor les dé un nuevo corazón y una nueva vida, para que el Señor los transforme, los libere y escriba sus nombres en el libro de la vida. Amén. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo en Él está la salvación de las almas de los hombres. No es en Pedro, no es en Juan, no es en María, no es en ningún otro, solo Jesús. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Crees tú a Dios? Créele a Dios. Créele a Dios y serás prosperado. Créele a Dios y entrarás por ese camino de vida. Amén. Tienes que empezar creyéndole a Dios, recibiendo a Cristo, a quien Dios ha puesto por Salvador de los hombres. Su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 lo dice. Su sangre nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 lo dice. Su sangre emblanquece nuestras vestiduras, las hace blancas para estar delante del trono de Dios. Véelo allí en Apocalipsis 7:14. Su sangre nos hace aptos para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué nos hace aptos? Porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos purifica para poder entrar en un reino santo y glorioso, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador y Señor, hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Entrégate hoy a Jesús, recíbele como tu Señor y Salvador y empezarás a experimentar las chuletas celestiales a través de Cristo Jesús. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, te necesito. reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, que Señor, tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios el viviente, Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero empezar una nueva Quiero vida empezar una nueva vida y quiero empezarla contigo. y quiero empezarla contigo. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, y Señor, perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame un corazón que te ame, Dame un corazón que te ame, que te siga que te siga y que te sirva. y que te sirva. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por haber muerto por mí por haber muerto por mí en la cruz del en la Calvario. cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por tu Santo Hijo Jesús. por tu Santo Hijo Jesús. Gracias por tu salvación Gracias por tu y salvación el perdón de mis y el pecados perdón de mis pecados a través de tu a gracia través de tu y de gracia tu Hijo y de Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Recibo tu salvación Recibo tu salvación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en su nombre te doy y en gracias. su nombre
nombre te doy gracias. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entregaste tu vida al Señor. Felicitaciones. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Seguir a Cristo. Que Dios te bendiga.